Me fue de mucho gozo ver a la nieta de Lucrecia cantando, una tercera generación sirviendo a Cristo en este lugar. Muy bonito ejemplo ese. Y entonces, bueno, no sé si decirlo en público, ella es una modelo, es bellísima ella. A ella no le gusta que yo lo diga, pero allá ella. Muy bien, les invito por favor al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 18 al 20. Segunda de Crónicas, capítulo 30, del 18 al 20. En mi Biblia está en la página 623. Por favor, no me proyecten el texto. Me distrae. No tengo juventud para estar las dos cosas al mismo tiempo. Gracias. Bien, oramos, nos encomendamos otra vez al Señor. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, a ti elevamos acciones de gracias por la salvación tan y tan grande que tú nos has dado. Y nos es de tanto y tanto agrado, porque tú nos revelaste que tu misericordia es inconmensurable, que tu compasión es inmensa, que tú eres Dios clemente que pone paciencia y lentitud para emitir juicio contra tu creación y especialmente contra nosotros. Y eres Dios perdonador, que tú perdonas la maldad, que olvidas el pecado y vuelves a tener misericordia, porque tus entrañas son entrañas de compasión. Y de tal manera que los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza. También traemos a ti acciones de gracias que cada primer día de la semana tú nos convoca a que nos reunamos como ahora tú en tu buena providencia nos has reunido para proclamar tus alabanzas, para estudiar tu palabra y para ser edificados en la fe. Nosotros pues te rogamos que te agrades en santificar y en bendecir estas ordenanzas, especialmente la Santa Cena, a la cual venimos hoy a hacerlo, porque así tú lo has mandado. Señor, nosotros podemos ensuciarnos y corrompernos, pero no podemos limpiarnos. Te rogamos, pues, lava nuestras conciencias para servirte, para sacrificar atención a tu bendita palabra y tú nos hagas crecer en la fe, en el amor y en la esperanza. Sé con el predicador y úngelo de tal manera que sus debilidades, sus culpas y pecados no sean un impedimento y que tú, por amor a tu pueblo y por amor a tu nombre, nos dé tu bendición. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Leo pues en Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 18. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, no obstante comieron la Pascua contrario a lo escrito. Empero Ezequías oró por ellos, diciendo: que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos
de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Nótense que en el versículo 18 empieza con una conjunción o una partícula de conjunción causal. Pues, es decir, que lo que vamos a hablar ahora está conectado a lo anterior. Y luego dice, empero Ezequías. Así que en este capítulo 30 de Segunda de Crónicas se narran los hechos previos y posteriores para celebrar la restauración de la Pascua en Israel. Es decir, que el pasaje habla de eso, de restaurar la Pascua en Israel. Recordemos que Israel estaba dividida en dos, es decir, Benjamín y Judá cuando se dividió el reino, y en Judá lo que llamamos hoy judío, y entonces las otras 10 tribus al norte de Israel. Y Ezequías ahora entonces quiere reunir toda la nación para adorar a nuestro Dios en la restauración de la Pascua. Nótense el versículo número 1 de este mismo capítulo. Entonces, es decir, en aquella ocasión, Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, es decir, por toda la nación, como diríamos en República Dominicana, desde Montecristi hasta Bávaro. Él quería que todos adoraran al Señor. Repito, entonces, en aquella ocasión, Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel. Así que el rey Ezequías, un hombre piadoso, ahora está invitando a toda la nación para que vengan a adorar al Señor y la Pascua sea restaurada. Versículo 5. Así que, en conclusión, proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan. Reitero, desde Montecristi hasta Bávaro sería la idea, desde Dan hasta Beerseba. Eso es una expresión que significaba todo el territorio de Israel. ¿Para qué? Para que vinieran a celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito. Así que hubo un pregón a todas las tribus de los hijos de Jacob, y algunos de ellos se burlaron. Versículo 10. Y el sumo sacerdote, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés. Así que el pueblo se levantó, hay actividad, hay esfuerzo, por Facebook, por Twitter, por todos los medios de comunicación, que Israel venga a adorar a Jerusalén, sería la idea para ponerlo en lenguaje contemporáneo. Pasaron pues los correos de la ciudad por la tierra de Facebook, Twitter, WhatsApp, email, por Instagram, por todo. Pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero lo escarnecían y se burlaban. Es decir, que había muchos incrédulos en aquel tiempo. No obstante, o a pesar de, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y aprovechamos la ocasión para definir lo que es humildad. La humildad no es otra cosa que oír la palabra de Dios, confiarla y obedecerla. Cuando esta mañana usted se levantó y se preparó para venir a la iglesia, eso es humildad. ¿Y por qué? Porque es Dios que lo ha invitado. Dios es el que le ha dicho que venga. Es decir, que cuando usted, por ejemplo, los miércoles, para citar un caso, se prepara, hay un culto de oración que Dios ha mandado y usted viene, eso es humildad. Usted se está humillando porque Dios lo ha mandado. Usted se está poniendo, su propia mente y voluntad le está poniendo abajo para hacer lo que Él
ha dicho. Así que yo espero que este miércoles se llene esto. ¿Verdad? Ajá. Vamos a ver. Bueno, le estoy enseñando cómo ser humilde, porque Dios da gracia al humilde. Y yo creo que usted todos los días, al igual que yo, pide: Señor, hazme crecer en la gracia. Que aquí no es brillante oportunidad. ¿Usted lo había visto antes? No, pues alégrate. Te lo estoy dando para que te beneficie. Eso es el evangelio, beneficiarnos siempre. Aunque duela. ¿Te dolió? Lo siento. Así que dice que algunos se burlaban. Y agrega el versículo 17. Verso 17. Porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado. ¿Y qué es santificarse? Hacer lo que Dios manda. Es decir, Dios había dicho que para participar de la Pascua había que hacer esto y lo otro. Y muchos no lo habían hecho. Porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado. Por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua por todo el que estaba inmundo, para santificarlos al Señor. En otras palabras, entonces, era, si cabe la expresión, un desorden total, porque eso no era función de los levitas, eso era función de los sacerdotes. Así que los levitas también, y dice en otro lugar que lo hacían con pena, con carga en el corazón. Así que lo que había allí era se habían olvidado de Dios y de la adoración a su bendito nombre. Como a veces nos olvidamos. Eso no es nuevo en el pueblo de Dios. ¿Cuánto nos olvidamos en tiempos donde más la iglesia necesita orar? Nos olvidamos de que Él puede hacer lo que la iglesia necesita. Pero oramos pocos. Cierro el paréntesis. ¿Usted vino a hablar de oración o de Santa Cena? De las dos cosas. De las dos. Así que los levitas, dice aquí, que no hicieron un trabajo que no era el suyo. Ese es el panorama de la situación. Y como leímos en el verso 18, pues, nótense la conexión entre la conjunción causal y los textos que hemos leído. ¿Cómo hablaremos de esto? Una breve explicación del pasaje. El estado y condición del pueblo, 1. 2, la oración de Ezequías por ese estado y condición. Y 3, la respuesta de Dios a esa oración. La condición del pueblo, doblemente inadecuado para la práctica espiritual. Estaban ellos tan sumergidos y los asuntos terrenales tenían tanta y tanta fuerza en su cabeza que pusieron a Dios en otro lugar. Lo echaron a un lado. Estaban inadecuados para la práctica. Nótense que dice una gran multitud del pueblo. ¿Y qué pasó? No se habían purificado. Y dice el texto: Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón se habían olvidado totalmente del Señor. Eran culpables de alguna inmundicia o contaminación legal que impedía participar de la Pascua. Debieron abstenerse de hacerlo. No obstante, dice el texto, comieron la Pascua contrario a lo escrito. Así que nótense, tomaron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Es como si, para ilustrarlo, mira, hazme favor, lee esto, pero primero léeme esto, luego esto y luego esto. Y entonces él comienza por abajo, o otra página. Es decir, contrario a lo que Dios había dicho para poder participar de la Pascua. Estaban inadecuados, pero además de inadecuados, entraron con ligereza. Es decir, no hubo una preparación, porque eso es lo que hacemos cuando, por ejemplo, en mi familia, toda la vida antes de venir a la iglesia, primero oramos: Señor, prepáranos
para recibir tu palabra, para ser instruido, para ser santificado, pero no a la ligereza. Vamos para la iglesia. Eso es lo que estaba pasando allá, pero hay esperanza, por eso estamos estudiando este texto. ¿Y para qué? Para que no vean las reprensiones del predicador, sino la misericordia de Dios. Ese es el punto aquí. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito. Así que no estaban preparados y además con ligereza. Es el estado o fue el estado y condición del pueblo. Versículo 18, la oración del rey. Empero, voy a leerlo otra vez el verso 18 para que les sea más fácil conectar. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario a los de... Pero Ezequías oró por ellos diciendo que el buen Señor perdone. Notamos el corazón cargado de Ezequías por sus hermanos. No oró directamente, sino dijo que el buen Señor, como si fuera una tercera persona. Hay muchas oraciones en las Escrituras y en los Salmos donde el creyente ora directo: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero aquí no es aquí. Que el buen Señor, en otras palabras, que el hombre tenía un corazón compasivo, se hizo parte del pueblo. Es decir, la humillación del pueblo, la bajeza del pueblo, él se hizo parte y oró que el buen Señor, nótenlo. Dice el versículo 18, empero Ezequías oró por ellos diciendo, y destaca lo que dijo, porque dice aquí diciendo, está destacando. ¿Y para quién? Para tu enseñanza y para mí. Que el buen Señor perdone. ¿Y por qué él pidió así? Porque el Dios nuestro es Dios perdonador. Su deleite es perdonar. Verso 19. A todo el que prepare su corazón para buscar a Dios. Ellos no estaban preparados. Señor, no atente a su conducta. Mira la preparación de su corazón. Yo mandé un pregón, mandé cartas a Zabulón, a Dan, hasta Berseba, a todos. Y ellos esforzados vinieron, se burlaban. Hubo gente que no quería que viniera. Sin embargo, vinieron. Su corazón estaba esforzado y diligente para honrar a Dios. Esa es la esencia de nuestra fe, que el Dios nuestro es Dios perdonador y lo que Él pesa no es lo que yo veo. ¿Y qué? Mi corazón o tu corazón. Ese es nuestro buen Dios, como dice aquí el rey Ezequías, nuestro buen Dios. Señor, ellos atendieron con diligencia y disposición posiblemente el desconectarse de Jerusalén, de tu palabra. Ellos no se dieron cuenta, pero vinieron con diligencia. ¿Qué es lo que hay que hacer para servir al Señor, para adorarlo? Ese era el corazón de ellos. Te ruego, perdónalo. Sé conmigo, sé con nosotros. Señor, mira el Facebook, el Instagram, el WhatsApp. ¿Cuál más? Twitter y todos los medios están en contra nuestra, pero han venido a adorarte. Las Naciones Unidas, todas esas cosas están en nuestra contra. Todas las instituciones están en nuestra contra, pero ellos vienen a adorarte. Perdónale sus faltas, porque tú eres Dios misericordioso. Es un Dios perdonador. Lo perdonó y aceptó el sacrificio. Ahora llamo vuestra atención en los versículos 20 y 21. Vamos a leer otra vez. Y oró el Señor a Ezequías y sanó el pueblo. ¿Estaban ellos enfermos? Sí, enfermos del alma. Quizá eran robustos, fuertes, iban a los gimnasios y se ven bien, pero el alma estaba enferma. Dice, sanó al pueblo.
Y los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levaduras por 7 días. ¿Ven ustedes que cuando Dios perdona nos mueve a servirles? ¿Lo ven? Voy a repetir. Y los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. ¿Y por qué tenían tanto gozo, tanto entusiasmo? Porque estaban perdonados. Deja ver si yo entendí. Eso significa que si mi entrega y mi servicio a Dios está débil, es que posiblemente tengo asunto del perdón en el aire. Eso parece. ¿Cómo? Lo que tú me oíste. Creo yo que eso es lo que está diciendo aquí. Si no, corrígeme. Agrego. En el versículo 21 estamos. Y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día. ¿Y por qué? Porque la bendición de Dios estaba con ellos. Yo espero, hoy vení en el carro hablando con Olguita y digo, yo espero que después de este sermón, en este lugar, cuando termine esto y después de la Santa Cena, hasta la silla canten. Hasta la silla canten en este sitio. ¿No es así, Marcial? Vuelvo a leer. Y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando con instrumentos resonantes al Señor. La amplificación la pusieron a todo. Eso retumbaba. La semana pasada estaba yo en Santo Domingo adorando en la iglesia Piedra Angular y me tocó. Me dijeron que me sentara al frente y estaba ahí sentado en el frente. En el frente había una bocina como de este tamaño y me sacudía. Y me acordé de este texto. Aguántate. Hay que alabar a Dios con resonancia. Que vibre. Señor, sígueme vibrando. Cantando con instrumentos resonantes al Señor. Cuando estaba ahí sentado esta mañana antes de predicar, dije, ¿por qué no pasamos la mañana entera cantando? Pero no, primero hay que oír el dueño de la casa. Es decir, el gozo nuestro debe venir después de oírle. Ezequías oró, Señor, perdona al pueblo que no están preparados, pero ellos hicieron el esfuerzo, son diligentes. Quizá ellos no lo hicieron por ignorancia. Perdónalos, sé con ellos. Por una semana. Eso era fiesta y fiesta. Pero no de merengue. Qué noche tremendo. A veces sí. Así que notamos que cuando Dios perdona, el gozo viene. Si tú tienes carga, si tienes sentido de culpa de tu pecado y estás entristecido, pide perdón hasta que te dé gozo. Insístele. Porque a medida que uno insiste en la oración, la petición se refina. Se hace, a veces uno pide, Señor, dame gozo, pero hay tantas cosas, pero uno va pidiendo y se va refinando. O uno se entrega más con el alma y con el corazón hacia lo mismo. Pero es claro del texto, y en otros lugares también lo enseña, que cuando Dios perdona, el gozo sube en el corazón. Y nuestros labios no pueden estar callados. Y es la naturaleza nuestra, hacer a otros partícipe de nuestro, diría yo, de nuestras bendiciones. Ayer estaba trabajando haciendo un trabajo en la computadora y ahora hay una cosa que se llama inteligencia artificial y estaba en eso, que sé yo cuánto. ¡Wow! Y entonces fui donde Olguita, mira,
porque cuando uno está gozoso no puede permanecer callado. Cuando estamos gozosos en Cristo no podemos dejar de alabarle y cantarle en medio de su iglesia. ¿Y usted está diciendo eso para avergonzarme? No, para estimularte a que te goce en el Señor. Cuando la Escritura dice gozaos en el Señor, está diciendo que hay una colaboración de nuestra parte que debe hacerse. Ahora bien, habiendo vimos el estado y condición del pueblo, vimos la oración de Ezequías y hemos visto también la respuesta a su oración. Una pregunta: si aquella multitud no pecó en venir así a la ordenanza, ¿seguro que pecó? Si lo hemos dicho, no lo hicieron conforme a lo que está escrito. Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Es decir, yo no puedo inventarme cómo adorar a Dios. Imagínense que yo quiera agradar a Rubén. Yo primero lo que tengo que averiguar es qué es lo que le agrada a Rubén. Imagínese usted que yo quisiera agradar a Rubén y a él no le gusta el morro de guandule y yo me le aparezca con un morro de guandule. Ay, gracias. Y si eso es con un hombre, cuanto más en Dios. Ellos tenían la disposición de adorar, el entusiasmo de adorar, hicieron el esfuerzo. Algunos vinieron de quizá 800 kilómetros y no en avión ni en carro, era a pie, que vinieron a adorar, pero ellos no sabían cómo. Entonces hay que enseñar adorar. Así que ellos habían pecado por falta de instrucción, por ignorancia, y habían pecado también por ligereza. Pero Ezequías les enseñó, y ellos también estaban persuadidos. No sabemos lo que decía la carta, pero la carta sí decía: vengamos a adorar al Señor, que el Dios nuestro es un Dios perdonador. Nosotros mismos como iglesia hemos crecido. Antes, cuando empezamos como iglesia, decíamos: si usted tiene pecado, qué sé yo cuánto, no tome la Santa Cena. Pero después nos dimos cuenta que no, que la Santa Cena es una mesa de reconciliación. Nadie debe quedarse sin tomar la Santa Cena. Más aún, si usted se siente pecador, está bien, porque la Santa Cena es para eso, para recordar que Dios envió a Jesucristo para salvar a los pecadores. Así que sí, ellos pecaron, pero el Dios Altísimo es Dios perdonador. Y el mismo concepto encontramos en Pablo en 1 Corintios: yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Por eso nosotros mismos a veces cuando vemos la adoración o los servicios en otras iglesias nos extraña: ¿de dónde sacaron esto? Porque no lo hemos visto en la Escritura, que Dios sea adorado de tal o cual manera, y sin entrar en detalles. Así que hemos de hacer lo que Él ha mandado. Hacer de más es superstición. Hacer de menos es profanación. Hay que hacer lo que Él ha mandado. ¿Y cómo superstición? Bueno, Dios ha dicho que amen su palabra, pero entonces yo hago una cosa de esa, la hablo en el Salmo 91 para que me traiga suerte. Eso se llama superstición, porque Dios no lo ha pedido. Dios no ha pedido que tú abras la Biblia en el Salmo 91. Dios ha pedido que la crea y lo obedezca. Así que ahórrate la mesita del Salmo 90, de poner la Biblia. No es verdad. Empero Ezequías oró por ellos diciendo: que el buen Señor perdone. Oh, qué dulce es eso. El Dios nuestro es Dios perdonador. Otra pregunta: si esos hombres pecaron, ¿por qué oró por ellos? ¿No sería más adecuado que no los dejara comer la Pascua que rogar perdón? Porque estaba supuesto a guiarlo a una adoración correcta. Sí, pero el enemigo hubiese ganado ventaja. Imagínese usted, este tipo viene de Dan, tiene
13 días caminando para llegar a Jerusalén, 800 kilómetros a pie, durmiendo en el campo. Y entonces cuando llega le dicen, no, tú no puedes participar. Y entonces cuando vuelva allá, tú ves, te lo dije, el Dios tuyo, eso no es Dios. Entonces Ezequías dice, espérate un momento, vamos a llevarlo al trono de la gracia. Y levantó sus miradas a Dios y les dijo, señores, el Dios nuestro es Dios perdonador, vayamos a Él. En otras palabras, que levantó sus corazones y los llevó a la misericordia de Dios, porque si no hubiese los demás ganado ventaja. Y eso mismo encontramos en 2 Corintios capítulo 2. Acuérdense ustedes de aquel hombre que se enamoró de la mujer de su papá, se acostó con ella, se mudó en un apartamento, todo eso. Y entonces cuando el tipo vuelve a la iglesia y se arrepiente, Pablo escribió esto: confirmen el amor con él para que el diablo no gane ventaja. Trátenlo como si nunca hubiese pecado. Ahora ese texto ahora en estos tiempos, eso parece que no existe, porque ahora le dan palo como es. No lo matan de chepa porque los palos son de la palabra, pero si fuera de materiales lo matan, seguro que lo matan. Y eso encontramos aquí, para que el enemigo no gane ventaja. Miren, no están preparados, bueno, roguémosle al dueño de la casa. Y él es compasivo y clemente. ¿Saben lo que es clemente? Clemente es cuando yo debo ejecutar un juicio y le busco la vuelta y lo pospongo y lo dejo para mañana y lo dejo para después. Ese es nuestro Dios. Él no baja inmediatamente. Es Dios clemente y Dios perdonador. En cuanto a Ezequías, él tomó todas las medidas posibles para que se hiciese conforme a lo que está escrito. Pero hay veces que no tenía él, ¿cómo se dice? Poder sobre otros corazones. Si usted lee, por favor, no quiero tardarme tiempo. ¿Cómo va mi tiempo? Pues ya yo no tengo esa precisión. ¿Voy bien? Pues aguántense. Capítulo 29, versículo 4. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Había una plaza y los reunió a todos. En la plaza del monumento, vamos a poner un caso. Ahí los reunió a todos. O en el patio del teatro regional, que es grandísimo. Ahí los reunió a todos. Versículo 5. Entonces en aquella ocasión les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor. A los que estaban con él a su lado los preparó. Hizo todo lo que estaba a su alcance, pero en personas que estaban fuera él no podía tener esa influencia. Repito, entonces les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Preparémonos para restaurar la Pascua. Pero con los otros no pudo hacer eso. Es decir, que él se esforzó en que Dios fuese honrado en todo. Los suyos estaban santificados, pero los que llegaron, como leímos, de Isaacar, Zabulón, Dan y Berseba, de eso no estaban santificados. Versículo 9, capítulo 30. Porque si os volvéis al Señor, en otras palabras, si te arrepientes, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que lo llevaron cautivos. Desde el momento en que tú ves tu carga, tu inmundicia, tu corrupción, y en ese momento procede a arrepentirte en tu corazón, dice nuestro texto aquí: hallarán compasión en Dios. No me lo estoy inventando, vuelvo a leerlo, amado hermano, para que tu fe, tu vida espiritual no dependan de lo que los otros puedan decir o pensar, sino de la compasión de nuestro Señor. Porque si os volvéis, es decir, si te arrepientes, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? El Señor vuestro Dios es clemente y compasivo,
y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a Él. Imagínate que uno de ustedes viene donde mí y entonces yo, hola. Eso es lo que es la figura que está hablando. Es decir, no me voy a voltear. Tú vienes hacia mí, me está buscando y yo te me escondo. Y Ezequiel dice, con Dios no es así. Si tú le buscas, Él no se esconde. Vuelvo a leer el texto. Verso 9. Porque si os volvéis, es un argumento. Si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que lo llevaron cautivos y volverán a esta tierra. ¿Y por qué? Porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de ustedes si os volvéis a Él. Así que si tú estás orando y te sientes seco, débil, Señor, te estoy buscando. No te me ocultes, vuélvete a mí, muéstrame tu rostro sonriente, dame gozo, alegría, que yo haya placer en hacer tu voluntad, aunque la puerta es estrecha y el camino es angosto, dame que yo haciendo eso halle deleite y alegría, porque me he vuelto a ti. Díselo porque Él lo prometió. Ese es nuestro Señor. Los enemigos saldrían ganando. ¿Qué más digo? ¿Qué aprendemos de todo esto? A lo que llevan notas. Cuando el corazón del hombre es recto para con Dios, entonces no será difícil mover las entrañas de compasión del Señor para perdonar las faltas, ya que Él pesa más el corazón que la ofrenda. Misericordia quiero, no sacrificio, dice Él en otro lugar. Tú vienes con tu ofrenda, pero Él le agrada más el corazón que la propia ofrenda. Sería la idea. Repito, sí, repíteme que no puedo escribir, pero te lo voy a decir al paso. Cuando el corazón del hombre o del creyente es recto para con Dios, entonces, o en esa situación o ocasión, no será difícil mover las entrañas de compasión del Señor para perdonar las faltas. ¿Y por qué? Porque Él pesa más el corazón que la ofrenda. Una aplicación. Amado y entrañable hermano, el cristianismo es una religión del corazón más que de la conducta. El cristianismo es una religión del corazón más que de la conducta, de lo que decía recientemente nuestro colega Tranchini. Cambios profundos. Cambio profundo no significa otra cosa que la motivación sea santa. No hay que irse muy lejos. Está cerca de ti, en tu corazón. Dios se agrada más en eso. No es que la conducta no le agrade, cuidado, pero sobre todo el corazón. Hay veces en que tú estás tratando con un hermano, con un amigo, y te da un regalo, y el regalo quizá es poca cosa, pero su expresión, sus palabras son tan tiernas que eso te es suficiente. ¿Por qué? Porque tú también pesa más el corazón que la ofrenda o que el regalo. Para con Dios es así. Un cheque vale si tiene respaldo en el banco, si no es un simple papel. Nuestras buenas obras valen delante de Dios si tienen una santa motivación. Así que, amados hermanos, mi exhortación es que Dios use esta palabra en ti, en mí y en todos nosotros para recordar la muerte del Señor hasta cuando Él venga. Y que nadie en este lugar se quede sin participar. Espérate, cuando digo nadie en este lugar, estoy diciendo, si usted es cristiano evangélico, bautizado y miembro de una iglesia, es bienvenido, aunque no sea miembro de esta iglesia.
Pero si usted lo bautizaron cuando es chiquito, ya es otra cosa. Ese grupo no cabe. Todavía. ¿Y qué debo hacer? Convertirte. ¿Y cómo no se convierte? Mira, es fácil. ¿Te ha gustado lo que has oído de que Dios es Dios perdonador? Si me gusta, pues haz uso de eso. Señor, yo he visto hoy en el sermón y lo vi claro en tu palabra que tú eres Dios perdonador. Perdóname, límpiame, hazme nacer de nuevo, dame a mí gozo y alegría, dame fe para servirte y corazón para amarte. Porque Él es que te está llamando. Tú lo viste en la escritura. Hazlo ahí mismo en tu asiento. Pero mientras tanto, tiene que esperar hasta la Santa Cena. La Santa Cena tiene que esperar. ¿Y por qué tengo que esperar? Bueno, porque todavía tú no te has bautizado. Y la Santa Cena le enseña a la Biblia que es después que uno se bautiza evangélicamente. Amén. Oramos. Buen Señor Dios y Padre nuestro, ciertamente una vez más tú has cautivado nuestros corazones con tu palabra. Tu misericordia es inconmensurable, tu compasión es inmensa. Eres Dios clemente y perdonador y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Elevamos a ti en esta hora ruegos, perdona nuestros pecados. Borra nuestras transgresiones, lávanos más y más de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, carnalidades y mundanalidades. Y una vez más, concédenos participar con limpia conciencia para recordar la muerte de nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo por medio del pan y el jugo del fruto de la vid. Hoy nos gozábamos de que 40 años después tú nos usas para encontrar a tus elegidos y agregarlos a tu reino. Sigue haciendo eso con nosotros hasta el día de la eternidad. Y sé con nosotros en esta hora, porque te lo rogamos en el nombre de nuestro hermano mayor y sus méritos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.